Muchas gracias, José Manuel, José Ángel y Fátima. Y sin más, pasamos a la mesa 2: cómo mejorar el abordaje de la leucemia linfocítica crónica, distintas visiones para un objetivo común, que va a presentar el doctor, que va a moderar el doctor Eduardo Ríos Serrán, del Servicio de Hematología del Hospital Universitario de Valme de Sevilla. Cuando queráis. Buenas tardes, muchas gracias, María José. Bueno, yo también me uno a los agradecimientos a la doctora Fernández Capella, a la doctora Vázquez, por supuesto a los moderadores de la jornada, a la doctora María José Sánchez y al doctor Pérez Simón y, por supuesto, al promotor del grupo AVI. Como se ha comentado al principio de esta jornada, vamos a abrir una mesa que es un coloquio donde hemos invitado a un médico hematólogo con una amplia experiencia en el diagnóstico y en el tratamiento de esta enfermedad, a un farmacéutico hospitalario y a un miembro de la Asociación de Pacientes bastante conocida como es Natacha Bolaños. Yo voy a empezar preguntando a Natacha precisamente la misma pregunta que luego voy a dirigir al resto de los miembros. Solamente una breve introducción de quién es Natacha Bolaños, por quien no la conozca. Bueno, Natacha es la coordinadora regional en Europa de la Lymphoma Coalition, pero tiene una enorme experiencia en el asociacionismo de pacientes con cáncer. Ha sido miembro de la Academia Europea de Pacientes, miembro de la Coalición Europea de Pacientes con Cáncer, miembro activo del Comité de Asuntos Europeos de EJA, también del Grupo de Trabajo de la Defensa del Paciente de ESMO y de EBMT, y fuera ya de su actividad europea, es miembro del Grupo de Trabajo institucional sobre el plan de acceso a terapias avanzadas en el Sistema Nacional de Salud. Y la pregunta es muy sencilla, Natacha. No han comentado tanto José Ángel como Fátima las características de esta enfermedad, una enfermedad tumoral, la leucemia más frecuente que vemos en hematología, uno de los tumores hematológicos más frecuentes, con unas características muy heterogéneas, muy variables de un paciente a otro, en base por las características genéticas. La mayoría de los pacientes hoy en día se diagnostican en una etapa muy incipiente de la enfermedad, con lo cual, salvo muy contadas excepciones, va a haber un periodo de vigilancia donde mejor es no tocar, no primum non nocere, y donde se han incorporado últimamente pues, un arsenal importante de fármacos que es verdad que no curan la enfermedad, pero sí ha aumentado la tasa de respuesta, ha aumentado la supervivencia, la duración de la respuesta y sobre todo la mejora en la calidad de vida del paciente. Pero la pregunta es posiblemente muy sencilla o a lo mejor muy difícil. ¿Cuál es la visión de la enfermedad de verdad desde tu postura, desde tu escenario de la sociedad de pacientes? ¿Cómo la ves? ¿Qué necesidades veis ahora en el diagnóstico, en el manejo, algo que saldrá posteriormente, la comunicación con los pacientes? ¿Nos puedes comentar tus impresiones? Sí, claro, encantada. Muchísimas gracias por la introducción y la presentación. Bueno, yo sobre todo quiero poner énfasis en que la información que yo voy a dar hoy no está basada en una opinión personal, sino en datos que han sido recogidos a través de la encuesta global de pacientes que realiza Lymphoma Coalition cada 2 años. Esta encuesta, que este año en el 2020 nos ha permitido recoger casi 12.000 respuestas representando todos los subtipos de linfoma, nos permite obtener información fiable y sobre todo basada en evidencia sobre lo que es la experiencia de los pacientes que conviven con cada uno de los subtipos de linfoma. Cuando analizamos esta data, lo que hacemos es separar no solamente por subtipo de linfoma, con lo cual extraemos todas las respuestas que corresponden a casos de pacientes con leucemia linfocítica crónica, sino que también observamos los distintos grupos de edad y también el momento vital que reportan los pacientes, porque pueden estar recién diagnosticados,
pueden estar ya en tratamiento activo o pueden estar en recaída, en refractariedad, etcétera, ¿no? Y también depende del grupo de edad que corresponda. Hemos observado en análisis comparativos, por ejemplo, de pacientes con LLC en comparación con pacientes con linfoma B difuso de células grandes, que los pacientes con LLC acusan tener menor comprensión de las decisiones clínicas con respecto a su enfermedad. Y claro, esto se entiende cuando nos damos cuenta que muchos de los diagnósticos, como bien apuntabas, son en momentos muy tempranos y en ausencia de sintomatología. Muchas veces los hallazgos son circunstanciales en un chequeo médico, tal como han explicado anteriormente, y representa una noticia de muchísimo impacto conocer que tienes una enfermedad, que es un cáncer, y que además la decisión clínica puede ser no tratar. Esto es sumamente complejo desde el punto de vista de la ansiedad que generan los pacientes, de la percepción de orfandad, si se quiere, con respecto bueno, y no vamos a hacer nada, ¿no? Y no puede ser, ¿no? Incluso cuando analizamos estos datos en situaciones un poco más avanzadas, ya de lo que sería el viaje del paciente, y ya entramos en pacientes que comienzan a ser tratados, observamos también que los pacientes tienen menor comprensión de cómo manejar los efectos adversos, por lo cual nuestra percepción es que al ser una enfermedad, o al análisis al que llegamos, es que al ser una enfermedad crónica, la manera como se aborda tanto el tratamiento como el manejo de los efectos adversos difiere de enfermedades que cursan de manera mucho más agresiva de base y donde pues a lo mejor se entra pues con toda la caballería, ¿no? Y claro, esto yo creo que son matices que hay que incorporar en la práctica clínica. En algunas ocasiones hemos debatido internamente en las organizaciones de pacientes cómo se podría ayudar a los pacientes que están en ese periodo de watch and wait, que en algunos sitios llaman watch and worry, o sea, en vez de observar y esperar, observar y preocuparse, le llaman los pacientes, y a lo mejor intentar desarrollar en el futuro un abordaje multidisciplinar en el que el objetivo sea mejorar el status performance del paciente, trabajar con él su condición física, trabajar con él el grado de fragilidad que pueden tener. Vamos, que el paciente sienta que se está haciendo algo. Hay muchas intervenciones que podríamos estar realizando sin intervención de un fármaco directamente. Y yo estoy segura que esto vendrá de la mano de proyectos como Global LLC, que precisamente pretenden poner en valor la visión global, holística del tratamiento del paciente, ver la persona que está detrás de la enfermedad, no tratar la enfermedad, sino tratar a la persona, ¿no? Y yo creo que hacia allí vamos. No sé si con esto he Sí, contestado sí. pregunta. Sí, sí, además completamente de acuerdo. Una pequeña anécdota que tuve hace muy poquito con un paciente, por lo que has comentado, de transmitir la información, que me decía que concretamente me decía, pero doctor, si ustedes nos están diciendo continuamente que es mejor diagnosticar a tiempo un tumor para tratarlo, usted me lo ha diagnosticado muy a tiempo porque me dice que es muy incipiente. ¿Por qué no me lo trata? Realmente allí radica un poco, me dejó muy, muy pensativo porque efectivamente hay una dificultad en transmitir esta información sobre una enfermedad tan heterogénea, ¿no? Como es, y extrapolar los resultados de los ensayos clínicos a la vida real. Correcto. Bueno, voy a presentar a José Antonio Marco, al que ya está amenazado con la misma pregunta. José Antonio Marco es facultativo de farmacia hospitalaria en el Hospital Virgen Macarena, es responsable del área de oncohematología. Tiene la acreditación Board Certified Oncology Pharmacists y es el tesorero de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria. Y yo le dirijo exactamente la misma pregunta. Desde su visión como farmacéutico hospitalario, dinos un resumen de cómo tú ves la enfermedad,
¿Qué cambio has visto en la enfermedad en los últimos años y qué necesidades de forma global, para introducir simplemente este coloquio, ves tú en este momento o a corto plazo en el diagnóstico, tratamiento, seguimiento de la leucemia linfática crónica? Bueno, pues buenas tardes a todos y permíteme que agradezca a la Escuela Andaluza de Salud Pública, concretamente a María José y a José Antonio Presimón, la invitación para participar, y cuando he visto a mis compañeros de mesa, a Guillermo Rodríguez, que además es compañero amigo, que lo he tenido cerca, y a Natacha, donde he coincidido en otras sesiones, pues la verdad que estamos como en familia, ¿no? Bueno, y para no derivar mucho, pues mira, yo creo que la LDC ahora mismo está viviendo un punto álgido, como has comentado antes, con la llegada de un arsenal terapéutico que está cambiando lo que es el curso de la enfermedad, ¿no? Eso es importante y hay que ponerlo en valor, y por lo tanto es una noticia muy positiva, pero voy a seguir un poco el hilo de lo que ha comentado Natacha, y ella está de acuerdo conmigo porque lo hemos hablado en otra ocasión, que es la importancia no ya solamente de informar al paciente, que somos pues a veces muy científicos y a veces el lado de trasladar la información pues quizás no lo hacemos del todo lo correcto, pero además de la información, la formación, ¿no? Y la formación es muy importante precisamente por esas dudas que puede presentar el paciente en algunos momentos de la enfermedad, como es ese momento donde se diagnostica y no se va a hacer nada, ¿no? Pero además es que el paciente formado puede servir, como hemos tenido experiencia en otras patologías no oncológicas, como puede ser VIH, donde el paciente activo, el paciente empoderado, puede ayudar a otros pacientes a gestionar esa enfermedad, y que puede ser muy, muy importante. Desde la farmacia hospitalaria, ¿cómo la vemos? Bueno, pues yo creo que la LDC, como todas las patologías que tratamos, buscamos los mejores resultados en los pacientes, y para ello, pues con todo este arsenal terapéutico que nos está llegando, es una responsabilidad de todos que hagamos una evaluación correcta de esa innovación para determinar cuál es la que nos aporta mayor valor y poder ponerla a disposición de los pacientes, ¿no? Y siempre de una forma pues eficiente. Así que yo creo que es un momento en el que la LC, pues esperamos que vengan más medicamentos con estos resultados que vemos últimamente, donde se está cronificando una patología que quizá esto traiga otros problemas, ¿no?, que podemos tratar ahora en esta sesión, pero que es un momento muy, muy positivo. Muchas gracias, José Antonio. Y bueno, le doy la bienvenida también a Guillermo Rodríguez. Bueno, Guillermo es hematólogo del Hospital Virgen del Rocío. Tiene una experiencia también amplísima en el tratamiento, en el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad, porque es, junto con Fátima de la Cruz, responsable de los tumores linfoides en el Hospital Virgen del Rocío. Guillermo ha trabajado en varios hospitales, ha trabajado en el Hospital Juan Ramón Jiménez, en el Hospital Reina Sofía de Córdoba, también en el Hospital Virgen Macarena, y ahora está en el Hospital Virgen del Rocío, y es miembro activo del grupo GELTAMO, también del grupo andaluz de diagnóstico y tratamiento de la neoplasia linfoides. Ha sido coautor de la Guía Nacional del Diagnóstico y Tratamiento del Linfoma Difuso de Células Grandes, y tiene una amplia experiencia en ensayos clínicos. Me ha comentado que ahora mismo es investigador en 16 ensayos clínicos, de los cuales 2 de ellos son en leucemia linfática crónica. Así que una magnífica voz para que nos conteste a la misma pregunta, Guillermo. Como desde el punto de vista del médico hematólogo, cuéntanos cómo ves la enfermedad, qué cambio ha supuesto en los últimos años, qué impacto tiene ahora mismo en las unidades de hematología, y qué visión ves a corto plazo en cuanto al diagnóstico y el tratamiento de la leucemia linfática crónica. Bienvenido. Muy buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer a la organización su amable invitación para estar aquí esta tarde con vosotros, y gracias por tu amable presentación, Eduardo. Eduardo fue la persona que me formó y que me metió el gusanillo por la patología linfoide, y bueno, es un placer estar aquí con todos vosotros para comentar este tema. Y contestando a tu pregunta, yo creo que, bueno, acabo de tener hace muy poco aquí un paciente
con 60 años que he visto reflejado un poco lo que se ha comentado previamente, ¿no? Es un paciente que ya viene de otros centros de medicina interna, de cirugía, y a mí nadie me dice lo que tengo y esto le pido cita urgente porque esto no puede esperar, porque, claro, cuando ya vienes con esa idea, cuando vienes con la idea de oncología, que es la patología mayoritaria, claro, es como decía Eduardo hace un momento, es muy difícil transmitirle a una persona que tiene una enfermedad tumoral maligna activa y que no se le va a tratar. Y yo creo que después de 20 minutos se ha ido medio convencido y no creo que le dure demasiado, ¿no? Es decir, ya le informa sobre los beneficios que puede tener, como decía José Ángel Hernández Rivas en la presentación suya, realmente no tienes un beneficio de tratar al paciente de forma inmediata, pero es muy difícil de decirle a alguien, tanto joven como mayor en este caso. Yo creo que no hay una solución única para estos pacientes, es decir, no es igual este paciente de 60 años que viene completamente asintomático, al cual no le puedes aportar más nada que una información lo más clara y lo más resolutiva posible, que intente rellenar esas dudas, esos miedos que tiene, que un paciente más mayor que su leucemia, pues a lo mejor no le está provocando ningún síntoma, pero a lo mejor le está produciendo una cierta astenia, y con esa reserva vital más corta que tiene, pues a lo mejor le está fastidiando su calidad de vida, y ahí yo creo que sí deberíamos de aportar pues algo más que fármacos, algo más de todo este tratamiento de soporte, de la valoración por geriatras, de una fisioterapia, de poner a nuestros pacientes en una situación clínica más óptima para cuando precisamente llegue el tratamiento. Y el tratamiento, la verdad que ahora mismo, desde el punto de vista médico, es un poco desconcertante, sinceramente. Es decir, realmente tenemos tantas opciones de primera línea que las guías se están renovando prácticamente de forma anual, pero ya tenemos en ficha técnica autorizados 3 fármacos en primera línea, aparte del FCR clásico, de la bendamustina rituximab clásico, que podemos utilizar en pacientes de buen pronóstico. Entonces realmente es muy emocionante porque es un cambio cualitativo importante en cuanto al manejo, y lo único que va a requerir mucho consenso para poder poner las piezas, digamos, ¿no?, de forma lo más ordenada posible para que el paciente obtenga el máximo beneficio, que es al final de lo que se trata. Pues muchas gracias, Guillermo. Completamente de acuerdo. Y al hilo de lo que has comentado, es verdad que los ensayos clínicos progresivamente nos van posicionando las diferentes opciones terapéuticas, pero es verdad que hay algunas opciones terapéuticas que nunca vamos a saber si son mejores que otras, en donde a lo mejor la toma de decisiones va a ser un poco más compleja y donde probablemente sí vamos a buscar cada vez más la propia participación del paciente en la decisión que quiere hacer respecto al tratamiento de su enfermedad. ¿Tú ves a esta leucemia como una enfermedad prototipo donde se puede ir personalizando cada vez más los tratamientos en función de los datos biológicos de la enfermedad, y también donde progresivamente podemos llegar a una situación en la que sea el propio paciente el que nos ayude a nosotros como médicos a decidir entre una opción terapéutica y otra? ¿O lo ves que todavía es difícil abandonar la medicina paternalista, que es casi la que hemos aprendido todos? Yo creo que no, que se debe tender, y que probablemente progresivamente tendamos a ese tipo de medicina. Lo que pasa es que a día de hoy proyectos como el Global EC nos está poniendo en el camino de esa medicina, y que para eso lo primero que tenemos que hacer es aplicar los consejos de integrar a un geriatra en nuestra actividad clínica, o aprender, no siempre va a ser posible, aprender y manejar esas escalas de riesgo, de fragilidad de estos pacientes. El problema que tenemos con estos pacientes es que realmente, aunque tengamos una escala de riesgo de un nivel o de otro, no tenemos ensayos clínicos que nos hagan diferenciar qué tratamiento vamos a poner a un paciente a otro, ¿no? Realmente el TIRS es lo que más se utiliza, si es por encima de 6 o por debajo de 6, y a partir de ahí el paciente entra en ensayo o no entra en ensayo, pero
salvo esa escala y esa valoración, realmente no tenemos mucho más donde agarrarnos desde el punto de vista de validez para seleccionar un tratamiento u otro. Creo que esto tenemos que construirlo y que tenemos que aportar todos en ese sentido, que tenemos que aprender a manejar escala geriátrica y no el ojímetro como hacemos habitualmente, y que realmente el ojo clínico es muy importante y por eso tienes que ver al paciente, pero realmente eso también induce una variabilidad en el manejo de los pacientes que debe de evitarse siempre que sea posible. Creo que es complicado hacerlo de inicio, que vamos a aprender igual que hemos aprendido a utilizar y que ya es para nosotros básico, y creo que en casi todos los centros es básico, que ya es el estudio de FISI, el estudio de estatus mutacional, que antes, bueno, pues en nuestra época inicialmente era el C38 y el TAS70 y este tipo de cosas, que solo hacíamos algunos centros. Yo creo que ya en cualquier centro del mundo, vamos, en nuestro ámbito, cualquier centro mayor o menor debe de hacer todo ese tipo de estudio, homogeneizar el tratamiento según las guías clínicas. Lo que pasa es que creo que va a ser difícil a las guías clínicas posicionarse en qué tratamiento de inicio es mejor, y que a veces va a ser dependiente del paciente. Es decir, hay veces que ayer estuvimos en una reunión también sobre leucemia linfática crónica y bueno, el uso de inhibidores de BTK y tal. Y no es lo mismo el de estar en un centro hospitalario que tiene una ciudad alrededor grande que estar en un centro donde la población está muy dispersa. A lo mejor ahí es verdad que hay que hablar con el paciente y decir, bueno, prefiero un tratamiento finito o un tratamiento que es hasta progresión. Vigilamos al paciente más de cerca o más de lejos. La pandemia, entre otras cosas, nos ha permitido ver que, bueno, por lo menos eso comentábamos un grupo de hematólogos que vemos linfática crónica, que es posible ver a los pacientes no todos los meses, sino cada 2 meses de forma segura con inhibidores del BTK. Y bueno, se va aprendiendo, ¿no?, a ese manejo más, bueno, con más conocimiento y más personalizado. Yo creo que hay pacientes que efectivamente por fragilidad o por distancia es muy difícil hacerlos venir al hospital, y que todas estas opciones nos van a permitir, aparte de todo lo que conocemos de interacciones medicamentosas y de situaciones peculiares, creo que es verdad que el paciente muchas veces, no es por ser paternalista, pero muchas veces lo deja en tus manos la decisión por falta de datos o por nerviosismo. En la consulta es muy difícil. Ya os digo, yo a este paciente no le he puesto tratamiento, este paciente de 60 años que comentaba antes, y no lo he visto convencido de todo. Lo he citado para enero y creo que va a necesitar otra revisión de lo que hemos hablado, porque es muy complicado. Hay veces que yo, la estadística esta de la sensación del paciente de que era más capaz de dirigir el tratamiento en linfomas que en linfática crónica me ha llamado la atención, porque en linfomas, sobre todo agresivos, es otra caballo y rey. O sea, esto es lo que debemos hacer, y todo el mundo tiene asociado cáncer con agresividad con quimioterapia, ¿no? Cuando tú vas al médico y te dice lo que estás esperando hoy, entiendo que se queda más conforme. En esta enfermedad, gracias a Dios, pues le cambiamos un poco los esquemas y le decimos que pueden esperar. Lo que pasa es que muchas veces, como decía nuestra compañera, el tema de esperar y ver, no tenemos, como decía Natacha Bolaños, el tema de esperar y ver muchas veces es esperar y preocuparse, y en eso creo que tenemos que trabajar, y el problema es que no tenemos mucho tiempo para trabajar en la consulta. Pero bueno, hay que hacer un esfuerzo, hay que hacer un hueco para estos pacientes, sobre todo en la primera visita, para intentar dejarlos lo más tranquilos posible. Sí, sí. No sé, respecto a esto que has comentado, no sé tu experiencia, porque a mí lo que me ha ocurrido con más frecuentemente es ver pacientes diagnosticados de linfomas, vamos a llamar, los más llamados indolentes, que les supone una mayor carga de ansiedad, la vigilancia expectante, que en pacientes con leucemia linfática crónica. Yo, en general, no sé si es una mala percepción mía, pero en general veo más cómodo al paciente con leucemia linfática crónica cuando le plantea una vigilancia expectante que un paciente con linfoma, que le genera mucho mayor angustia y mayor ansiedad, ¿no? No sé si tú tienes la misma experiencia. Sí, tengo la misma experiencia. Yo creo que la diferencia es el notarse ganglios, el notarse tumores, el que el linfoma le recuerda más a una enfermedad invasiva, y la linfática crónica muchas veces, como es un hallazgo casual en la analítica, es como la diabetes, ¿no?
bueno, pues tiene una alteración analítica, es portador de una enfermedad, pero no la sufre. El paciente con linfoma ya le han quitado algo, ya le han quitado una biopsia y se le han ya ha quitado pasado una por el molestia, quirófano, es verdad. ya pasó por el quirófano y ya me han operado de un cáncer, ¿no? Entonces, y me han dicho que no tiene operación para quitarlo y ya entonces yo creo que es una asociación más con las tumulaciones sólidas de lo que hace un paciente con linfática crónica. Este paciente que he visto esta tarde, al principio de la tarde, pues es un paciente con linfoma linfocítico y venía con la misma sensación. Tenía algo de linfocitos en sangre periférica, pero era un ganglio grande el que le habían quitado y entonces venía descompuesto. Yo creo que es principalmente, no sé, la sensación, ¿no? Paciente que se ha hecho un control anual y veo más nervioso muchas veces a los pacientes jóvenes, como lógicamente, por mucha expectativa que tengas de vida con la linfática crónica, si te diagnostican 40 años, la incertidumbre está ahí, ¿no? Y de lo que te comenté al principio, y aquí sí que me gustaría oír la opinión de los tres ponentes, desde la perspectiva del paciente, ¿crees que participa más en las decisiones de su enfermedad a la hora de la toma de decisiones, no solamente en cuanto al tratamiento, sino también al seguimiento? ¿Crees que ahora está participando más? Y si no participa, Guillermo, ¿qué barreras crees que son las que están impidiendo que participe más en su propia enfermedad? Y esto ya comento, sí que me gustaría oír la opinión tanto de José Antonio como de Natacha. Pero bueno, ya que se la he lanzado a Guillermo, que lo he cogido aquí, le he hecho una encerrona, cuéntame. Pues yo, verás, en cuanto a la toma de decisiones, es verdad que en primera línea ya la tenemos muy protocolizada, ahora se nos descuadrará bastante y tenemos más opciones de inicio, pero hasta ahora realmente ha sido, en estos 2-3 últimos años, ha sido hacer FIS, estatus mutacional, y en función de eso proponer un tratamiento u otro. Es verdad que ahí el paciente tiene una cierta, opinión, digamos, ¿no? Lo que pasa es que llevar la contraria en una guía nacional es complicado y el paciente normalmente, si tú tienes claro por dónde tienes que ir, otra cosa son pacientes que siempre los tenemos y en esta enfermedad más todavía, pacientes en el límite en el que tenemos que decidir si vamos a un tipo de tratamiento u otro. Y también es verdad que si tienes un tratamiento protocolizado y un paciente con una leucemia linfática crónica de buen pronóstico, quieres ponerle lo que tienes protocolizado, bendamustina, rituximab o FCR, y no quieres recibir quimioterapia, tienes que presentarlo a un comité y te lo pueden aceptar o te lo pueden rechazar, porque hay otra alternativa más eficiente, ¿no? Es decir, igual resultado y aunque sea algo más tóxico, pero también es más a corto plazo. Total, que ahí creo que es un límite porque realmente es una enfermedad muy prevalente, que está muy estudiada, muy protocolizada, y salirse de lo que tenemos protocolizado no siempre es sencillo, pero siempre, bueno, en todas las sesiones clínicas siempre hay algún paciente que está ahí en el límite que se comenta, y yo creo que tienen que ser decisiones muchas veces nacen del paciente, pero la decisión final yo creo que tiene que ser consensuada en el equipo, con farmacia, con tus compañeros y consensuada con el paciente. Y cuanta más información tenga, yo creo que conflictos en ese sentido tenemos muy pocos. Normalmente tenemos muy pocos porque los pacientes suelen comprender bastante bien la impresión. Aparte que si tú estás conforme con la guía clínica que tienes, es muy fácil defenderla. Es decir, yo el tema de la quimioterapia, hay muchos pacientes que prefieren no ponérsela de inicio. Yo lo entiendo y no les puedo decir que sea mejor o peor, pero si tú utilizas FCR, sabes que después vas a rescatar con ibrutinib al paciente con mucha facilidad y que vas a tener 50 y tantos meses y que después con ibrutinib vas a tener otros 50 y tantos meses de supervivencia libre de progresión. Entonces, claro, con esos datos, si se le informa al paciente, aunque tenga que pasar una mala racha al principio, pero va a estar libre de tratamiento y recuperándose de una toxicidad que cuando recaiga la enfermedad vas a tener muchos recursos que ya tienes a día de hoy. Entonces, bueno, sí, el paciente hay veces que tiene algunas dudas, algunas cuestiones. Yo creo que razonándolo al final todos llegamos a buen puerto. No recuerdo ningún caso de linfática crónica que haya sido especialmente problemático en el sentido de la información. Es decir, al principio sí, el no tratar yo creo que es mucho más complicado de explicar que la pauta de tratamiento que tienes protocolizada. Sí, sí, sí.
Y José Antonio, ¿cuál es tu Sí, opinión? pues Lo que te comento, ¿ves si esta es una enfermedad donde el paciente puede intervenir en una toma de decisiones conjuntamente con nosotros, los sanitarios, y cuál es tu opinión? ¿Se está haciendo? ¿Lo permitimos los médicos? Y si no está pasando, ¿cuáles son las barreras que está impidiendo esto? Cuéntanos, José yo Antonio. creo que, bueno, Guillermo ha tocado muchos temas y creo que son todos muy y muy relevantes. Yo intenso. sin duda creo que vamos, que sí, que el paciente debe participar en esa toma de decisiones, seguro, ¿no? Es cierto que tenemos problemas. Para mí el principal problema para que el paciente participe realmente en esa toma de decisiones es formación. No puede tomar decisiones con ciertos criterios si no formamos e informamos bien a un paciente, ¿no? El paciente bien informado y bien formado, por supuesto que puede tomar decisiones sobre su tratamiento. Porque además tenemos que pensar muchas veces si los objetivos que nos planteamos nosotros son los mismos que se plantea el paciente. Es decir, son las mismas expectativas las que tiene el paciente cuando va a iniciar un tratamiento a las que tenemos nosotros. Pues igual a veces quizás no son las mismas o no son exactamente las mismas, y eso también es importante. Ujú. Luego, colaborar, sin duda, ¿no? Yo creo que la colaboración del paciente en referenciar todo aquello que experimenta y que muchas veces el equipo asistencial pues, no lo percibe de la misma manera que el paciente, eso puede hacer modificar la pauta de tratamiento o el planteamiento general de la patología, ¿no? Es decir, si el paciente está refiriendo una sintomatología, una astenia que por muy normal que sea, a lo mejor le está afectando gravemente la calidad de vida, igual habrá que hacer algo, igual es un síntoma para él tan importante que haya cambiar el tratamiento. Y eso es, en cierta manera, es una toma de decisión compartida, ¿no? Lo que pasa es que sí creo que es importante el tema de la formación. Luego, ha dicho una cosa importante, creo, Guillermo, y es la estimación de cáncer, ¿no? Cuando se diagnostica con esta palabra, ya todos los pacientes esperan algo muy grave, ¿no? Y yo estoy de acuerdo con Guillermo que a veces tratar con algo, pues siempre es más fácil que decirle, sí, usted tiene un cáncer, pero no vamos a hacer nada. Y eso no es sencillo. Por eso creo que es importante el tema de la multidisciplinaridad, donde aquí estaría, por ejemplo, el psicooncólogo, donde es importante que aquellas personas con esa ansiedad, pues oye, que se vea que es algo normal y que no tiene que ser ningún tipo de problema adicional a lo que se plantea, ¿no? Pero yo creo que sí debemos intentar, de cierta manera, aunque no es fácil, y yo creo que siempre cuando vamos a algún médico colega por una patología propia, ¿no? Que no controlamos, siempre hacemos la típica pregunta de, bueno, en tu lugar, ¿qué harías? ¿No? Que es un poco, pues, paternalista, ¿no? Es decir, oye, dime qué hace, pero es muchas veces por esa falta de información o de formación que tenemos, ¿no? Y yo creo que es ahí donde deberíamos poner los esfuerzos con respecto al paciente, ¿no? Oye, vamos a informar, vamos a formar, y como ha dicho Guillermo, hay veces que es que está clara lo que hay que utilizar porque es lo que realmente nos da mejores resultados, y eso quizá más que pedirle opinión al paciente, que explicárselo para que lo entienda y lo hace sin problema. Pero hay otras veces que quizás sí que pueda decidir el paciente una acción u otra. ¿Y por qué no? Y me planteo, si nosotros estamos buscando mayor supervivencia, el paciente quiere realmente eso, a lo mejor prefiere mucho mejor la calidad de vida y no apostar tanto por esa supervivencia libre de progresión. Quiero decir, que son datos Sí. que discutimos muchas veces en comités Ujú. y que al paciente formado sí que creo que puede tomar una decisión muy a tener en cuenta, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que ahora lo veo un poco en ese aspecto lejos, pero no creo que sea por lo menos por, por no querer, sino porque quizás hace falta un periodo de formación que no es rápido y no es de la noche a la mañana, sino que se debería hacer de una manera programada, ¿no? Ujú. Sí, sí. Y Natacha, ¿qué nos comentas? ¿Cuál es tu visión? ¿Estás de acuerdo con Guillermo y José Antonio con lo que han comentado? Sí, sí, estoy de acuerdo y quiero agregar algunas cosas. Es cierto que existen barreras para que los pacientes participen en la toma de decisiones y que sea una toma de decisiones compartida,
Coincido en que es fundamental que haya una información completa, transparente y sobre todo sincera en cuanto a la promesa terapéutica versus la toxicidad de un tratamiento traducida para el paciente en cómo se va a sentir, cuáles son los efectos adversos. Es sumamente importante abordar la persistencia de los efectos adversos una vez concluido el tratamiento, si es un tratamiento que va a llegar a una fecha término. Es sumamente importante. Los pacientes están dispuestos a asumir una cantidad de efectos adversos durante el tratamiento, pero la persistencia con los años compromete muchísimo la calidad de vida. Y cuando hablamos de pacientes, quizá en los grupos que se ubican en pacientes mayores, tenemos que pensar muy bien, coincido, José Antonio, el factor clave va a ser la calidad de vida, la independencia, la autonomía, la socialización de ese paciente versus lo que son las características clínicas o las promesas clínicas tipo supervivencia global. En estos días en otro foro decíamos, bueno, supervivencia libre de progresión, ¿qué es eso? Eso al paciente no le significa nada. Háblame de cómo voy a vivir cada día, ¿no? Entonces, yo creo que siempre, aun cuando estemos siguiendo una guía de práctica clínica que tiene ya absolutamente protocolizado la primera línea de tratamiento, siempre hay una oportunidad de que el paciente participe de decisiones, porque las decisiones no son exclusivamente qué fármaco voy a tomar o qué prueba tengo que realizar. Tienen mucho que ver también con adopciones de estilo de vida, con qué cambios puedo introducir en mi nutrición, en la actividad física, en la socialización, en el abordaje psicosocial de la enfermedad también. Hay muchísimas formas de participar, pero yo creo que en aras de caminar juntos en la misma dirección hacia esa toma de decisiones compartidas, como parte incluso de una segunda puesta en escena de Global LLC, a mí me gustaría pensar en el desarrollo de herramientas que faciliten la toma de decisiones compartidas o las intervenciones que se pueden hacer desde cada una de las disciplinas que intervienen en el abordaje de la LLC. Con ello quiero decir, si tenemos un guión claro de preguntas, respuestas que orienten bien al paciente, bien al clínico, sobre qué tipo de información se tiene que ir evaluando durante estas conversaciones, nos va a permitir también trabajar de una manera mucho más armonizada. Y si además de esto pudiéramos recoger resultados reportados por pacientes e incorporarlos en la valoración que hacemos del paciente cada vez que evaluamos la progresión de la enfermedad o la respuesta a un tratamiento activo, vamos a tener una comprensión mucho más dimensionada de lo que es la evolución y la percepción de salud del paciente. Y yo creo que ahí es donde tendremos elementos de espacio, ¿no? de mejora inmediata, si se quiere, y además nos va a permitir eso, estructurar, crear una estrategia realmente protocolizada que vaya más allá del fármaco. Yo echo de menos mucho cuando veo las guías de práctica clínica que nos limitamos a un algoritmo de fármaco, pero no me dice nada más. Ni siquiera asoma la posibilidad de ensayos clínicos. Es que a lo mejor ensayo clínico, de acuerdo a la característica de un paciente, incluso podría ser evaluada en la primera línea de tratamiento. Porque uno de los grandes problemas que tienen los ensayos clínicos que pretenden reclutar pacientes naif es que cuando los pacientes se enteran de los ensayos ya han sido tratados. Entonces ya no cumplen los criterios de reclutamiento. Es cierto que es la menor cantidad de ensayos las que se va a encontrar para esta característica, pero yo creo que es algo que también tenemos que poner sobre la mesa como parte de estos protocolos, ¿no? Hablar de investigación, hablar de cuando no vamos a tratar, ¿qué más podemos hacer? ¿Qué realmente significa el abordaje de una enfermedad más allá de la administración de un fármaco o en conjunto con la administración de un fármaco, ¿no? Sí, sí, totalmente, completamente de acuerdo. Y has comentado algo bastante interesante, que es la información aportada por el paciente, que muchas veces te cuesta mucho recabar en el pequeño tiempo que tienes de asistencia del paciente en la consulta.
los que hacemos ensayos clínicos estamos muy acostumbrados a los cuestionarios PRO por la medición paralela de la calidad de vida del paciente. ¿Crees que esto podría aportar un poquito de más información a los médicos y que eso se tradujera en una, como tú nos pides, una atención mejor, no solo buscando la supervivencia libre de progresión, sino lo que al fin y al cabo le interesa al paciente, su vida, su calidad de vida y su duración de vida? ¿Crees que incorporar más esta herramienta puede ayudar? Porque ahora mismo, Sí. sinceramente, en la práctica rutinaria de la consulta, toda la información que necesitamos del paciente, es muy difícil recogerla en los apenas 10 minutos que tenemos por paciente, las sobrecargadas consultas hospitalarias de los servicios de hematología. Cuéntanos qué opinas sobre esta posibilidad. Creo que hay alguna experiencia en algunos hospitales en Madrid, que lo leí hace poco. Sí. Cuéntanos. Creo que hay tenemos que aprovechar el momento de digitalización y de avance tecnológico que nos ha traído la pandemia. La tecnología ya estaba allí, había muchos dispositivos y muchas aplicaciones desarrolladas para recoger resultados reportados por pacientes, pero yo creo que el impulso que le ha dado un contexto de tanto impacto, ¿no?, como el que hemos vivido este año, ha acelerado la adopción, si se quiere, obligatoria, ¿no? Y sin que esto sustituya en ningún momento al factor humano ni a la relación humana, creo que sí que podemos aprovechar el potencial que nos da la tecnología. Hay una herramienta que desarrolló EJA que se llama HM Pro, que está desarrollada precisamente para malignidades hematológicas. Tiene una traducción que está validada en castellano y se han hecho buenas pruebas con ellos, y permite hacer el seguimiento de los pacientes. Es una app que instalas en el móvil, que es bastante amigable para los pacientes. Creo que está bastante bien desarrollada. No es la única, hay más cosas, pero esta es una que ha sido validada y que nos permite también poder analizar luego esa información. Si queremos recurrir a experiencias locales, sin menospreciar ninguna otra porque no las conozco todas, pero quiero resaltar lo que está haciendo el doctor Raúl Córdoba en la Fundación Jiménez Díaz, donde han puesto en marcha un piloto de Patient Reported Outcomes en pacientes con linfoma y están dando visibilidad a cuáles son los beneficios que esto puede aportar al análisis clínico de cómo los pacientes responden no solamente al tratamiento, sino a toda la intervención, y cómo también mejoran la participación. Una de las cosas fundamentales que han permitido no solamente sino muchos estudios pilotos que se han hecho en distintos países de Europa es comprobar que la edad no es una barrera para relacionarse con la tecnología. Se trata de formación exactamente igual que en cualquier otra cosa. O sea, con buen soporte, con una buena instrucción y un buen seguimiento y formación, cualquier persona, incluso pacientes mayores, han adoptado la tecnología, se han realmente cautivado con estas herramientas, sienten que participan. Va a ser muy importante la retroalimentación que se da al paciente con esa información, porque esa información se recoge para algo. Y donde cobra sentido es cuando al paciente le refieres la información que ha dado con un por qué, para qué y qué vamos a hacer, ¿no? ¿Qué podemos hacer para mejorar cómo te sientes, para abordar esta sintomatología que a lo mejor no estaba bien descrita o no estaba bien tratada, estos efectos adversos, y forma parte de ir creciendo, ¿no?, en ese abordaje multidisciplinar. Estupendo, estupendo. Eduardo. Sí. Sí, no, si me permite, solamente por supuesto. Por ir en línea de lo que ha dicho Natacha, yo, vamos, estoy totalmente de acuerdo. Además, se han dicho datos, has comentado, Eduardo, que si sería importante recoger los datos que aporta el paciente, que había muy poco tiempo. Yo quiero recordar que en 2018 en ASCO, en plenaria, se publicó un estudio donde la recogida de los PROM aumentaba la supervivencia global
de los pacientes. Es decir, no solamente no es tanto, no solo la calidad de vida, sino su supervivencia global. Con lo cual es un dato, bueno, muy importante. De hecho, fue plenaria, con lo cual debería invitarnos a que eso deberíamos llevarlo a la práctica clínica cuanto antes. Es decir, que es una herramienta que tiene un poder de mejora en el resultado de salud del paciente muy importante. Muy de acuerdo en lo que ha comentado Natacha, ¿no? Que debemos aprovechar esas tecnologías de la información y comunicación de las que ya disponemos. Y además que, como ha dicho Natacha, es que la pandemia lo que nos ha enseñado es que hay otros modelos que también son posibles. No digo que sean sustitutivos, pero que pueden ser complementarios. Es decir, este modelo asistencial en base, no sé si 2.0 o 3.0, donde podemos acompañar al paciente no solo de una manera episódica, es decir, en episodios que voy a ir viendo a la paciente en X, cada 21 días, cada 28 días, sino que podemos hacer una atención más continua en el proceso con una atención bidireccional, donde el paciente puede notificar en cada momento lo que está experimentando, porque una de las cosas que pone en relieve ese estudio es que lo que experimenta el paciente no es lo que interpreta el médico. Muchas veces, porque a lo mejor cuando va a consulta el paciente lo que está comentando le pasó hace ya 2 semanas y a lo mejor no lo refiere con la misma intensidad que lo experimenta. Con lo cual yo creo que estamos en un punto en el que nos deberíamos reflexionar sobre si hay que adaptar o hay que complementar otro modelo que puede facilitarnos tanto la consecución de los objetivos con respecto a los mejores resultados del paciente, como para acompañar de cierta manera o mejor a los pacientes. Es verdad que no es fácil porque debería estar integrado en los sistemas informáticos del hospital, por lo menos a nivel autonómico, y eso no es fácil, ¿no? Pero sin duda yo creo que ese es el futuro que deberíamos ir buscando, ¿no? La incorporación del paciente, que hablamos antes de la toma de decisiones, sino también en la gestión de la enfermedad del día a día, ¿no? Yo, si me permitís, yo estoy de acuerdo en que todas estas herramientas aportan, pero creo que es una patología muy heterogénea, ya de raíz en cuanto a factores pronósticos genéticos y tal, y sobre todo a nivel de paciente. Es decir, todas esas herramientas deben de aportar, pero hay pacientes que no quieren la tecnología ni de lejos y que realmente algo que has comentado, José Antonio, antes, eso de psico-oncólogo, me parece fundamental. Es decir, ese tiempo, ese convencimiento que hay que meter al paciente en cuanto a la información que le has dado, un psico-oncólogo puede tener mucho papel y eso, por lo menos en nuestro medio, está bastante abandonado. Yo algunos pacientes que efectivamente los veo especialmente ansiosos con la información, puedes mandarle al médico de cabecera, pero si lo mandas al psiquiatra, el psiquiatra no está acostumbrado a este tipo de cuadros de depresiones reactivas o de cuadros ansiosos reactivos y bueno, pero no hace psicoterapia. Y bueno, yo muchas veces he remitido a los psicólogos de la Asociación Española contra el Cáncer, que son los que realmente los pacientes me han transmitido que están más cubiertos, que los entienden mejor porque tienen que tener una experiencia. Tampoco un psicólogo que no tenga experiencia en oncohematología o en oncología en general, creo que va a poder dar un papel tan positivo, un refuerzo tan positivo a estos pacientes. Yo creo que esas herramientas hay que implementarlas, hay que meterlas, hay que trabajarlas. Creo que debemos empezar nosotros por utilizar las escalas, por reflejarlas, pero creo que el abordaje tiene que ser más integral. Entre otras cosas, pero siendo más integral también le vas a dedicar más tiempo al paciente y lo va a escuchar de distintas personas y de gente que ha tenido experiencia con otros pacientes y no de una sola persona que a lo mejor, y más conociéndola de poco tiempo, a lo mejor no te crea la confianza que es necesario para este tipo de pacientes, pero realmente también depende mucho, como hablábamos antes, de la dispersión que tú tengas, del nivel sociocultural. Hay muchos pacientes que ni siquiera saben leer, es decir, que pacientes con linfática crónica, que una tablet o un ordenador es que es ciencia ficción para ellos, ¿no? Entonces creo que sí que hay que abordar esto de una forma completamente integral, aportando la tecnología, pero también aportando la asistencia personal. Guillermo, sí, solamente por si me he expresado mal, evidentemente, ese quizás es el miedo que
que tienen muchos pacientes cuando llegó la pandemia, ¿no? Y se empezó a hacer esa telemedicina, telefarmacia, ¿no? Que era un poco como el miedo a perder el contacto con el médico, ¿no? Yo creo que eso no se debe perder y creo que sería un paso hacia atrás, ¿no? Pero sí creo que también sería no sé si llamarle irresponsabilidad quizá, no sé, pero no aprovechar la tecnología que tenemos para de una manera acompañar, complementar ese acercamiento al paciente, yo creo que sería necesario, ¿no? Sí, sí, vamos, indudablemente la tecnología tiene que ayudarnos, pero el miedo que tenemos ahora mismo los hematólogos es que esta enfermedad es muy de explorar también. No basta solamente con disponer de un dato analítico para el seguimiento y tenemos ese miedo de que al alejarnos de los pacientes, bueno, la situación actual, pero por cómo vaya a evolucionar la medicina después de esta prueba de fuego que estamos pasando con la pandemia, no deshumanice un poquito más, nos aleje, ¿no? Es un miedo que existe ahora mismo, ¿no? De la posibilidad de perder el contacto tan hecho que siempre hemos tenido esta enfermedad, ¿no? Pero Eduardo, si me permites, yo creo que la clave está en lo que decía antes José Antonio, no se trata de sustituir, sino de complementar. De complementarlo, claro. Sí. La tecnología te puede permitir una sensación de continuidad en el seguimiento del paciente, puede ser un elemento que te permita una interacción inmediata en un momento determinado, contestar preguntas. Yo creo que ahí hay muchísimo que desarrollar. Creo también que se debe avanzar hacia la integración de los niveles asistenciales, donde la atención primaria no tenga el rol que tiene o que no tiene en este momento, sino que también forme parte de ese seguimiento y sea también ojos para el hematólogo y le pueda proporcionar también un apoyo en ese sentido, ¿no? O sea, yo creo que hay que ver esto con una perspectiva un poquito mayor, salirse del box, ¿no? Como dicen, thinking out of the box, y verlo desde afuera, los niveles asistenciales, las distintas posibilidades de ofrecer una interacción al paciente. En ningún momento sustituir, pero hemos visto, ¿no? Como en un momento en que ha sido de manera muy forzada, pero de no haber tenido la posibilidad de ofrecer... Sí, hecho más que empezar el coloquio que yo tenía planteado. Había reunido casi 16 cuestiones, de las cuales solamente hemos abordado 3. Me da una pena terrible, de verdad. Eso es porque no dejas hablar, Eduardo. Quiere decir que soy unos magníficos contertulios porque no me habéis dejado formular más, pero por desgracia nos hemos quedado sin tiempo, pero yo creo que ha sido muy interesante todo lo que nos habéis comentado desde las 3 perspectivas de la enfermedad, la del propio paciente, la del farmacéutico hospitalario, cada vez más integrado en los servicios de hematología en el tratamiento de esta enfermedad y al que yo tengo muchísimo que agradecer a la farmacia desde que se ha incorporado con nosotros en el seguimiento y en el tratamiento de los pacientes y, por supuesto, a mi querido amigo Guillermo desde el punto de vista del médico hematólogo. Lo siento un montón habernos quedado aquí, pero yo creo que ha sido bastante fructífera Eduardo, ¿puedo agregar una cosita muy rápida? Sí, claro, por supuesto. Algo que quiero quizá apuntar para una próxima es que comentemos en el futuro los requerimientos para las tomas de determinados medicamentos, porque esto supone también un elemento diferenciador para los pacientes a la hora de tomar decisiones, cuando tienen más de una opción. Si hay alternativa, va a intervenir mucho cuáles son los criterios de esas tomas, si interfieren o no con la alimentación, con la toma, la ingesta, etcétera, etcétera. Tanto eso como el término o no de un tratamiento creo que son fundamentales y los debemos incorporar próximamente para esa toma de decisiones. Pues nada, muchas gracias a los 3 gracias. Y damos por concluida la mesa. Muchas gracias.
Muy bien, Eduardo, gracias por la puntualidad. Además, habéis conseguido que a las 7 menos cuarto de la tarde haya 110 participantes, así que realmente todo un exitazo de audiencia que sin duda se debe al debate tan interesante que habéis sido capaces de mantener y, como tú muy bien dices, abordando muchas preguntas y dejando otras muchas en el tintero, desafortunadamente. Como no podía ser de otra manera, porque hay que ponerle, lógicamente, un final a esta reunión. Y bueno, pues se lo pongo agradeciendo de nuevo a todos los que habéis participado. Especialmente tengo que agradecerle a María José Sánchez, que haya estado detrás de mí. He estado un poquito sobrepasado por los acontecimientos, como estamos todos en los hospitales estos días, y la verdad es que hemos estado ahí un poquito al límite a la hora de cerrar el programa, pero yo sabía que contando con ponentes como vosotros, pues esto solo podía ser un éxito. Por lo tanto, muchas gracias a todos vosotros, a todo vuestro expertise y desde luego a todos los que habéis estado escuchando hasta última hora. Si tengo que resumir esta sesión, pues creo que habéis puesto de relieve que esta patología es todo un reto. Desde el punto de vista científico y biológico, evidentemente se ha abierto todo un abanico de perspectivas terapéuticas basadas en nuevas dianas biológicas que se han puesto de manifiesto en algunas de las sesiones magistrales que nos han impartido, pero esto también supone un reto a la hora de escoger el mejor tratamiento para cada paciente. Supone también, sin duda, y se ha puesto de manifiesto en algunos de los comentarios, un reto desde el punto de vista económico y social, como el sistema sanitario pues tiene que asumir estas mejoras en el tratamiento y cómo entre todos somos capaces de abordarlas para que llegue la mejor opción de tratamiento para todos los pacientes, pero sobre todo me quedaría con este último mensaje que habéis puesto encima de la mesa en esta última sesión, y es que por encima de todo esta patología sigue siendo un reto desde el punto de vista médico y humano. Y aquí, sin duda, y a pesar del mucho desarrollo técnico, del conocimiento científico, habéis puesto de relieve lo importante que sigue siendo la relación médico-paciente, la confianza a la hora de plantear un tratamiento o de plantear no tratar, y aquí, en definitiva, el hilo conductor y lo que va a mantener en una situación pues realmente óptima va a ser esta interacción entre el médico y el paciente, de la que uno pues no deja de aprender hasta el día que se jubila. Así que termino con esto, de nuevo agradeciendo a todos vuestra presencia y espero que haya sido de utilidad para todos vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, José Antonio. Tenéis la última verificación en pantalla y en el chat para los asistentes, y nos despedimos esta tarde agradeciendo a todos vuestra participación. Por un lado, a los ponentes que hemos tenido la oportunidad de escuchar, algunos con presentación y a otros de forma más espontánea con un coloquio, a las personas que habéis participado y, cómo no, a los patrocinadores, a AVI y a la Escuela Andaluza de Salud Pública. Muchas gracias a todos y buenas tardes. Tarde.